Entre el 9 y 10 de agosto de 2025, un fenómeno particularmente devastador, violento, tremendo, golpeó el Valle de México. Una tormenta negra. Nuevo paquete de certificación BIM 2025. Conviértase en un experto ya. Vínculo en la descripción. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas. Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Y miren, la naturaleza nos está mostrando cada vez rostros, faces, que llaman la atención y que nos invitan a prepararnos. Una tormenta negra es un evento extraordinario donde en un momento se junta una enorme cantidad de agua de lluvia que daña muchísimas propiedades, que acaba con patrimonios y que en dado momento llega a ser mortal. Miren, les voy a platicar. En los organismos de protección civil, como el Centro Nacional de Protección de Desastres, se catalogan las lluvias según su intensidad. Una tormenta verde son 15 milímetros de lluvias. ¿Qué significa esto? Que oye, es que llovió 200 milímetros de lluvias, 15 milímetros de lluvias, 50 milímetros de lluvia. ¿Qué es esto? Es un evento que si llovió 15 milímetros de lluvia. Si ustedes miden un metro por un metro, un cuadro de un metro por un metro, pues subió 15 milímetros. Se recolectó 15 milímetros de lluvia. Esos 15 milímetros de lluvia en un metro por un metro son 15 litros. 15 litros. 15 botellas de leche, ¿no? Pues no es la gran cosa, ¿no? En lo que está ahí. Sí, en un metro, pues tiene 100 metros cuadrados. Si tienen 1 kilómetro cuadrado, que es lo que puede abarcar una lluvia, pues imagínense que sí, ya es una cantidad respetable de agua. Pero digamos que se puede administrar, se puede ir por la coladera. ¿Qué pasa si esto es el doble? Entonces ya se dice amarilla. ¿Sí? Si esto llega a 50 milímetros, o sea, 50 litros por metro cuadrado, entonces pues ya 10 son 500, ya 1000, ya son 50,000, o sea, 50 metros cúbicos. Esto, si recolectamos en una colonia completa y vemos cómo se ve esto a la parte baja, pues ya provocas una inundación. Y ahí se pierde todo porque es agua que se mezcla con el drenaje, bota de las coladeras del drenaje y de pronto tenemos una inundación de aguas negras. Problemas de salud, una vez que se inunda una casa y se mojan los muebles en aguas negras, ya, no se puede hacer nada más. Eso hay que tirarlo, lo que cuesta. Refrigeradores, estufas, todo, línea blanca, imagínense, tremendo. Es un daño tremendo para el patrimonio de una familia. Y en lo que se ve el agua, pues eso daña a los niños, daña a todo el mundo, ¿sí? Las aguas negras dañan a todo el mundo. Entonces no es algo tan sencillo, es algo que debe uno de tener en cuenta. ¿Qué pasa en una tormenta roja? Son 70 milímetros. La que padeció el 9 y 10, que provocó inundaciones por toda la ciudad, estuvo entre los 80 y 90 milímetros de lluvia. Una cantidad realmente respetable que nos recordó que México es lacustre, que México es un sitio donde si no tenemos un sistema de drenaje, esto regresa a los lagos. ¿Se acuerdan esos lagos que pueden ver de las imágenes de Tenochtitlán y las pirámides y todo? Ahí están. Si no tenemos un sistema de drenaje, pues esto se vuelve a convertir indudablemente en un sistema de lagos como el que se tenía antes. Y aquí es donde uno realmente pues llama a recapacitar. Oigan, esto es una ironía constante, porque tenemos épocas de estiaje donde la gente tiene que andar en cubetas, tiene que estar esperando que llegue la pipa. No hay agua. ¿Cuántas veces no se hace el llamamiento a no desperdicien el agua? Cuiden el agua. Ay, abre una la llave y no hay agua. Y de pronto tenemos agua para llenar, para convertir la ciudad en una laguna. ¿Qué se necesita? Ingeniería. Captar toda esta agua de lluvia en vasos de tormenta. Ahí tenerla, o sea, son agujeros en el piso básicamente,
Pero ahí, en esta parte, tener estos receptáculos, toda esa cantidad de metros cúbicos de agua, procesarla, ¿sí? Una potabilizadora y volver a enviar al sistema. Eso es lo que necesitamos para que no falte agua, porque estamos a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, 2,400. Entonces, es demasiado tratar de traer de otras fuentes como el Cutzamala, otras partes, bombear el agua hasta acá arriba. Cuando de pronto recibimos esto que es una bendición, pero que no, si no sabemos administrar, se convierte en maldición. Luego, además, hay que añadirlo. Bueno, pues es que nos es fácil tirar basura en la calle. Imagínense, llueve y esa basura pues se da la coladera, tapa las coladeras y nos provoca ese problema. Entonces también debemos tener una conciencia urbana, pero también les voy a decir, hay muchas partes donde las coladeras se tapan con arena o con tierra, ¿sí? O sea, partes que no se han urbanizado, que bueno, pues está avanzando la mancha urbana, es una lucha constante por buscar en dónde vivir, ¿sí? Bueno, todo esto requiere un ordenamiento urbano, requiere una ingeniería urbana, ¿sí? Que es lo que, miren, todos los problemas se resuelven con ingeniería. Bueno, ahora, esta tormenta negra vino acompañada, sobre todo el día 9, por eventos de una tormenta eléctrica particularmente violenta. ¿Por qué se dio esta tormenta? O sea, ¿por qué se da la tormenta negra? ¿Y por qué se da una tormenta eléctrica tan violenta? ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, ¿qué es lo que pasó que provocó esto? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando ocurre este tipo de fenómenos? Entonces, uno debe de, bueno, o sea, ya ocurrió, va a volver a ocurrir. Nos dice la autoridad, en 40 años no había llovido de esta manera. Y habíamos tenido una tormenta eléctrica, ¿sí? Miren, son fenómenos que se están dando, que volvemos a decir, miren, septiembre es que va a venir el temblor. No, miren, en realidad no sabemos si va a temblar en septiembre o no va a temblar en septiembre o va a temblar mañana. Lo que debemos de estar es muy atentos. No dejen su casa agrietada. Cierren las grietas, ¿sí? Ya les he dicho, miren, una pastita de cemento con arena. Y ahí, así cierren la arena en la coladera de la cocina, con la cuchara de los frijoles, pues tapen ahí las grietas. No dejen las grietas debilitan las casas. Tapen las grietas. Impermeabilicen la casa. No permitan que el agua se cuele a su casa, porque por esas grietas se debilita también, ¿sí? Las humedades debilitan, ¿sí? Son cosas que dicen, oigan, ya uno pues, tuvo la bendición de poder conseguir, poder comprar o poder heredar una propiedad. Sí, es muy difícil, cada vez es más difícil, porque cada vez somos más y hay menos terreno. Bueno, pues entonces hay que tener la mayor cantidad de cuidados posibles con ese patrimonio, ¿sí? Porque, vaya, pues es lo que nos protege, pero eso que nos protege, pues que no se nos vaya a venir encima, ¿sí? Entonces, miren, no es que miedo el sismo, es... Pónganla ahí. Yo les he dicho, miren, tienen grietas, tienen cosas, manden las fotos, por comentarlas, por decirles qué es lo que tengan que hacer, no les vamos a cobrar nada. Ya si tenemos que ir, pues sí, ¿no? Pues ya saben ustedes, ¿no? Pues la gasolina, y luego uno que tiene el feo vicio de comer 3 veces al día, pues imagínense qué horror. Bueno, pero entonces, bueno, pero regresamos, oye, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la tormenta negra? ¿Por qué estos rayos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, miren, en particular, esto ocurre cuando el agua, sí, o sea, imagínense ustedes la cantidad enorme de agua que se eleva de los océanos, de los lagos, de cualquier un charco que deja uno por el sol. La intensidad del sol y el calor ha estado nuevamente en temperaturas altísimas, ¿sí? Entonces sube, todo esto se evapora hacia la atmósfera, todo esto sube. Bueno. De pronto, desde el norte, llega una corriente fría, una corriente de aire más frío, que topa con estas corrientes de vapor, ¿sí? Que está en la atmósfera. Y todo esto se condensa y provoca estas cantidades. Si ahora tenemos una concentración de nubes que están tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México, y llega esta corriente fría, pues convierte el vapor en agua y esto pues se va precipitando hacia el centro de México. Hay veces que sube el vapor y ocasiona un remolino, es decir, se forma un huracán, como esto que podemos ver por aquí, ¿sí? O alguno que se está formando por aquí. Pero hay veces que simplemente la acumulación de nubes topa con un frente frío que viene muy alto y provoca esta precipitación. ¿Por qué tan intensa? Porque la temperatura es muy alta. Miren, yo les digo así honestamente, no me cabe en la cabeza que 400 partes por millón de dióxido de carbono estén ocasionando este fenómeno
que es el calentamiento global. Y luego también como lo toman ahí unas ONGs que pues van persiguiendo fondos, y pues uno así como que, no, pues que es uno suspicaz, no, pues no, para mí que estos cuates nomás andan buscando dinero. Bueno, pero yo a mi entender sería el sol. El sol aumentó la temperatura. ¿Por qué creen? Que pues sí he estado buscando argumentos ahí en los sitios de la NASA y etcétera, etcétera. Y sí se ve que ha aumentado el brillo del sol, pero no la temperatura. ¿Sí? O sea, el registro que tiene la NASA desde pues los años 60, 50 del siglo pasado para acá, pues ya es una cierta cantidad de años y no se ve un aumento en la temperatura solar, sí en el brillo, pero algo muy tenue. Y lo que sí, tenemos unos cambios climáticos que no terminamos de comprender, o que a mí cuando menos no me cabe en la cabeza que por 400 partes por millón de dióxido de carbono, yo tendría por monóxido, ¿no? Por todos los motores, pero el dióxido de carbono no me termina de caber en la cabeza. Pero el hecho es que está sucediendo. El hecho es que sucede, es innegable. Bueno, este aumento de temperatura, pues entre más temperatura, más vapor ahí arriba, y en cuanto topa con una corriente fría, pues esto se precipita. Claro, entre más temperatura, pues se van acumulando las nubes, se apelotonan las nubes, se comprimen las nubes, hasta que llega el frente frío y provoca este derrumbe, que son estas tormentas, como la tormenta negra. Bueno, ¿por qué los rayos tan violentos? ¿Por qué se dan los rayos? Porque miren, el rozamiento de las partículas de agua, que son partículas de hielo, sí que están en la parte alta de la estratosfera, pasando los 5,000 metros, se convierten todo esto en partículas de hielo, ¿sí? Cristales de hielo que están flotando, ¿sí? Granizo, gotas de agua, en fin, que están flotando y se empiezan a comprimir, a juntar. Llegan más, están, unas suben, otras bajan, unas suben, otras bajan. Este movimiento, este rozamiento, provoca una corriente eléctrica. Es como, no sé si ustedes han jugado, que toman una pluma, se la frotan en el pelo y levantan pedacitos de papel. Un juego, ¿no? Que hacía uno de niño para probar la electricidad. Que uno puede generar electricidad con el puro rozamiento. Es esto mismo. Pero en las nubes, son kilómetros y kilómetros de nubes. Y nubes que suben desde los 5,000 hasta los 15,000 metros. Los cúmulos nimbus, ¿no? Son inmensos, son enormes todos estos. Entonces, este rozamiento es el que genera electricidad. Las nubes se cargan de electricidad y sueltan, establecen estas descargas de una nube a otra, ¿no? Y ven el cielo, ¿no? Los rayos, ¿no? Se ven impresionantes. Pero también en el terreno, pues es tierra. Arriba positivo, abajo negativo. Y entonces establecen estas corrientes. Entre más se haya acumulado en estas nubes negras, más se haya acumulado de electricidad, pues se da estas descargas particularmente violentas. Una tormenta negra que es capaz de soltar 100 litros por metro cuadrado, pues es por evento de lluvia, pues es una cantidad de agua enorme, inmensa, porque esto cubre hectáreas completas y por lo tanto pues tiene más electricidad. A mayor cantidad de agua, pues tiene mayor electricidad. Pues es una tormenta eléctrica particularmente violenta. Sí, es lo que llega a pasar. Bueno, miren, en esta ocasión en Ciudad de México, pues fueron tremendos los rayos. Que tomaron desde la Torre Latinoamericana es verdaderamente sobrecogedor. Mis sobrinos que viven por ahí estaban platicando ahí en el chat que verdaderamente se siente tremendo cuando cae eso. Pues te hacen brincar y vibra todas las ventanas y todo. Sí, inclusive disparó la alerta sísmica. Calcúlenle nada más qué tan violentos fueron estos rayos. Miren, aquí es de una imagen, La Rioja, de meteorología. Y bueno, aquí se puede ver, ¿no? Cómo se forman en la parte de arriba positivo, negativo, negativo en el piso, a veces positivo, ¿sí? Y entonces, pues se establecen estas descargas eléctricas. Bueno, pues ha sucedido. Así se diseñó este mundo. Sí, les digo que soy muy creyente porque pues solamente con la participación de un dios ingeniero uno puede entender toda la naturaleza y que vivamos en una pelota de magma incandescente en la costrita. Y está bien bonita la costrita y no nos damos cuenta de que pues flotamos como una burbujita en el espacio, ¿no? Entonces, es sobrecogedor, es así, de enloquecerse uno se pone a hacer conciencia de todo eso. Oiga, y estas tormentas eléctricas, ¿qué tan mortales puede ser? ¿Qué es tan peligroso es estar desprotegido en una tormenta eléctrica? Miren, leí una estadística que dice que en México
al año mueren sobre 200 personas, 200, en descargas eléctricas, en rayos. O sea, y la mayor parte en el Estado de México. Se cae, ¿por qué es esto? Bueno, porque a muchos son campesinos o gente que les toma caminando cuando va a caer una tormenta, apurándose a su casa. Imagínense un campo de labranza. Y es la cosa más alta que hay sobre el campo de labranza y van solos, sobresalen del paisaje y traen el rayo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que hay una tormenta eléctrica y tienen que caminar por un descampado, mejor espérense. ¿Sí? Váyanse en un coche que les ha tocado. Ha habido coches que les pega, pero como tienen los neumáticos, no termina de ser mortal, digamos, para los ocupantes. ¿Sí? Habitualmente. Porque le llega a pegar los rayos hasta los aviones. ¿Sí? Es que los aviones también, como tienen doble casco por la presurización, pues no les pasa nada, pero se ha llegado. Aproximadamente una vez al año, un rayo golpea un avión. Luego se ponen estas estadísticas, y que, bueno, también, si uno se pone en un árbol, es que está lloviendo, y es el único árbol en esa parte, y se guarecen ahí, después de alcanzar un rayo, ¿sí? Entonces hay que tener así como que mucho cuidado, ¿no? Pues todas las iglesias y todas las torres altas tienen su pararrayos, ¿no? Que es un pico de metal con un cable que se mete a tierra. Entonces cae el rayo ahí, cae en la torre de la iglesia, pero se va. Fíjense que me acuerdo que de niño vivía pues, en casa de mi tía María, en el Estado de México, precisamente, ya de las pocas casitas de ahí, pues estaba un poco alto aquello, y sí me acuerdo que le cayó un rayo a la casa, y no se siente aquello, pero verdaderamente espeluznante, ¿no? Pues uno de, ay, mira, nos estaban bombardeando, ¿no? Entonces, no, pero se siente así que vibra a todos, tremendo, ¿no? Es ensordecedor, una cosa de ese estilo, pero también, esta estadística dice que solamente el 10% de las personas alcanzadas por un rayo muere. El 90% se salva. A ver, yo haré una cuenta. Si 200 personas al año mueren, eso significa que pues 90%, entonces, oye, espérame, entonces 2,000 personas al año son golpeadas por rayos en México. 2,000 es una cantidad respetable, ¿no? Entonces esto nos dice, oye, espérate, pues es que la probabilidad que nos toque un rayo en un descampado no es tan remota. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De que si va a haber una tormenta, bueno, ahí, pues no andes en sitios donde tú seas la cosa más alta, porque sí puedes atraer un rayo, ¿no? Si estamos caminando en una ciudad donde están todos los edificios y las casas son más altas que uno, pues eso no va a haber problema. El problema está cuando uno atraviesa un descampado, ¿no? Que no hay nada ahí, ni árboles, ni nada. Y ahí vas caminando ahí solito. Entonces ahí sí ten cuidado. Dicen que lo que cuentan, ¿no? Que siente uno así como que la piel o los vellitos así se erizan. Entonces, sé por qué ya cargaste electricidad con el rozamiento de los pies. Entonces te dicen, así de lo que lee uno por ahí. Entre esas cosas que lee uno está la historia de Roy Sullivan, el hombre para rayos, un guardabosques, creo que en Montana, no me acuerdo en qué parte, que al tipo le cayeron en su vida 7 veces, fue golpeado por rayos. Miren, aquí en la foto, ahí se puede ver que está su sombrero, está quemado. Se le pegó el rayo en la cabeza y salió por los pies, no sé dónde. Miren, ese de la espalda, cómo tiene la quemadura, ¿no? De cómo le atravesó el rayo. O sea, lo quemó, pero pues sobrevivió. El tipo pues no le tocaba, ¿no? Como suele decirse, pues es que no le tocaba. Bueno, no hay que exponerse, ¿no? Entonces así como que no hay que exponerse a rayos, ¿no? Si va a haber una tormenta y ven ustedes que ya está tronando el cielo y todo, pues no atraviesen un descampado. Tampoco se refugien debajo de un árbol solitario, porque ese árbol también puede atraer un rayo. De hecho, miren, la mayor parte de los incendios forestales ocurre por el golpe de rayos en los árboles, ¿sí? Ya ven que siempre dicen, no deje fuegos, que fogatas, que eso, bueno, que eso no, si ven en muchas comunidades rurales, todavía se acostumbra a quemar los pastos, ¿sí? Para que resurjan y con eso alimentan de forraje a sus borregos, a sus cabras, etcétera. Pero digamos que esta quema de pastos no provoca forzosamente un incendio forestal. En los árboles no se queman con un incendio de pastos, según dicen. Yo he visto que sí, pero según dicen. Bueno, pero un rayo que le pega directamente a un pino, un árbol de este estilo leñoso, sí lo prende como antorcha y entonces sí se provoca. En Canadá tienen la estadística también aquí en México de que los rayos sí provocan incendios forestales. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. ¿Por qué se dan estas tormentas negras, esa cantidad de rayos? Pues nuevamente tenemos una enorme cantidad de agua, una enorme cantidad de electricidad que se produce por rozamiento, y esto
pues provoca una enorme cantidad de descargas eléctricas, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que nos ocasiona. Oiga, ¿y esta tormenta negra es lo más que podemos llegar a presenciar o puede haber algo más? Yo creo que ustedes se acuerdan de una película que se llamó Una tormenta perfecta, ¿sí? Pero bueno, es una aventura de un barco de pesca, etcétera, etcétera. Pero oigan, aquí en Ciudad de México se puede dar una tormenta perfecta. Aquí hablaríamos, ¿de qué estaríamos hablando? De que en la Ciudad de México se diera una tormenta perfecta. Bueno, esto sería como el huracán John. ¿Se acuerdan del huracán Otis? Que destruyó muchísimas propiedades en Acapulco, causó muertos, decenas de muertos en Acapulco. O sea, tremendo el huracán Otis, me tocaba, tuve por ahí que acudir, etcétera, etcétera, y me tocó de primera mano ver las consecuencias de un huracán en estructuras, sobre todo en estructuras de acero. Fue una experiencia valiosísima, realmente valiosísima, de cómo el viento puede dañar estructuras de acero. Oigan, ya vamos a tener los cursos de estructuras de acero, diseño de estructuras de acero contra viento, ¿sí? De todas maneras, allí en el sitio Editorial Viadas tenemos los libros para diseño de estructura de acero. Y ahora miren, los programas vienen con inteligencia artificial. Básicamente les hacen todo, Nomás le platicas a la inteligencia artificial qué quieres y te lo diseña. Nos va a dejar sin chamba eso, pero bueno, ahora les platico más. Bueno, el caso es que el huracán que siguió fue el huracán John. Y el huracán John tuvo Acapulco con 5 días seguidos de lluvia. 5 días seguidos de lluvia. Se inundó toda la parte, yo me acuerdo que me dieron fotos de lo que es el Acapulco Diamante, donde está el Princess, donde está Puerto Marqués, donde está el Revolcadero, todo eso, se inundó y se destruyó toda esa parte. Espero que se haya repuesto, ¿sí? Pero subió el agua medio metro. O sea, y era el agua que estaba bajando de las montañas y que iba hacia el mar. Pero fue una cantidad tremenda de agua de lluvia, que todo, así, no veían carreteras, calles, nada. Nomás se veía así saliendo los hoteles, como el Princess, que es como una pirámide, de ese estilo. Y ya estaban dañados del huracán anterior. Pues imagínense, con esta tremenda inundación que se dio con el huracán John. Bueno, imagínense la Ciudad de México bajo 5 días seguidos de lluvia. Esto es ciencia ficción, esto estamos diciendo ahí una tontería. Miren, si se dan 2 sistemas, no es tan difícil. Si yo tengo 2 sistemas, que por un lado tengo yo un huracán que está llegando, o cuando menos una depresión tropical o una tormenta tropical desde el Pacífico, y a la vez tengo una en el Golfo, y llega un frente frío, y sorprende a las dos cuando se están acercando una de un lado y del otro, lo cual se ha sucedido. Por ejemplo, ahorita por ahí del mes de septiembre, ¿sí? Todavía hace calor, todavía se pueden juntar estos 2 sistemas, y de pronto llegar este frente frío puede ocasionar una tormenta perfecta sobre la Ciudad de México. Ya sucedió en Nicaragua, ¿sí? Hace 20 años en Nicaragua sucedió algo parecido. Y durante 6 días estuvo lloviendo sin cesar. Fue tremendo, fue devastador. Ya sucedió. ¿Puede suceder en la Ciudad de México? Sí, se puede suceder en la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos que hacer un llamamiento y tener la idea de que esta bendición que es la lluvia, debemos de poder administrarla, debemos de poder tenerla, ¿sí? A mí se me ocurriría, oigan, ¿saben qué sería ideal llevar todo eso? Pues al lago de Texcoco y recuperarlo y tenerlo como lago. Nada más que ahorita el problema del lago de Texcoco es que está a 2 metros arriba del Zócalo. O sea, no podemos hacer un lago en Texcoco porque está a 2 metros arriba del Zócalo. Tendremos que ver la forma en que tengamos vasos de recolección de agua de lluvia, donde podamos tenerla almacenada y llevarla. Fíjense que yo siempre fui un gran crítico del aeropuerto en el Vaso de Texcoco, porque estaban devastando así cerros completos, los estaban vaciando dentro del lago para rellenarlo. Yo pensaría algo al revés. Todo ese aluvión que ha rellenado el vaso del lago, sería mejor regresarlo a alguna parte, ¿sí? Así que por ahí o en algún lugar depositarlo a un lado para hacer estos vasos donde captar agua de lluvia y empezar a procesarla y conjurar ya el peligro que tiene la Ciudad de México, que se queda, vaya, tenemos esto todo el tiempo, nos morimos de sed y nos estamos inundando. Bueno, es que es el momento de administrar esa bendición. ¿Cómo lo hicieron los antiguos?
Yo sostengo que este sistema de lagos es artificial y fue creado por los teotihuacanos. Pero pongan ustedes que sí o que no. El caso es que el sistema de lagos lo tenía controlado. Cuando llegan los españoles, pues ni idea tienen, destruyen todo el sistema y a partir de ahí tenemos inundaciones hasta ahorita, ¿sí? Y luego en la colonia, y luego en el México independiente, y luego en los años, en el siglo XX, siempre hemos tenido el problema de las inundaciones y de la falta de agua. Bueno, yo creo que es el momento de hacer así una gran obra, no tirarla por el drenaje y mandándola por ahí al río Tula y hasta el Pánuco, no sé hasta dónde se va a dar, sino administrar esta bendición que es la lluvia para que no estemos padeciendo de falta de agua y de inundaciones, ¿sí? Que es lo que debemos hacer. Bueno, pues una tormenta perfecta podría prolongarse durante, le puse semanas, perdón, exageré, pero sí durante días sin interrupción, como ocurrió con el huracán John. Mira, hablemos de cosas que ya pasaron. Y sí se puede dar durante días este evento que verdaderamente podría mantener a la ciudad en jaque, pues durante una semana. Y los daños serían tremendos para todas las propiedades. Y no sé, hasta podríamos tener víctimas fatales. Oiga, nuevamente nos preguntaremos, oigan, ¿y va a temblar en septiembre? Honestamente, nadie lo sabe. Miren, lo que ocurre es que pues uno no se puede cerrar de ojos. 3 veces en septiembre, el mismo día. Ya nos faltó que fuera a la misma hora. Alguien me decía, oye, si yo quisiera demostrar que un experimento como HAARP funciona, pues yo lo haría coincidir 3 veces en el mismo día, ¿no? Tenemos que hablar eso, fíjense. Tenemos que hacer algo sobre qué es estos experimentos que se han hecho para provocar sismos como arma, un arma de guerra. Entonces, y si esto es posible, ¿y por qué 3 veces en el mismo día? ¿Sí? Es algo que llama la atención y creo que hay algo de razón. Por lo pronto, miren, cierren las grietas, ¿sí? No dejen las grietas abiertas. Cierren las grietas. Yo les digo, si ustedes cierran las grietas, pues van a lo mejor hasta ahí llegó, ya quedó bonito, pintan todo, ya les quedó bonito su casa. Pero si se vuelven a abrir, entonces ya se da uno cuenta de que algo está pasando. Si se quedan ahí las grietas, pues no se va a dar uno cuenta de si se siguen abriendo o no. ¿Sí? Entonces, ya les dije, tienen grietas, mándenos sus fotos. Con todo gusto les ponemos nuestra opinión. Mire, díganos en dónde viven, porque esto nos sirve para ver el terreno, si era terreno del lago, si es lomas, eso ya nos da la idea. O el relleno, cosas así. Sí, inclusive, bueno, como me ha tocado estar por muchos lados, Querétaro, por ejemplo. Bueno, si tienen ustedes una propiedad en Querétaro, San Luis Potosí, etcétera, Monterrey, Tijuana, cosas que me ha tocado trabajar. Estando en ingeniería civil, le toca no trabajar en cualquier lado. Bueno, pues uno puede ver cómo son los terrenos y qué es lo que pasa. Entonces puede uno, cuando menos, aconsejarles, oigan, pues hagan esto, por aquí así, para que, pues vivan a salvo, ¿sí? O cámbiense. No es cierto. Pero sí, cuando menos, ¿no? ¿Qué es lo que les puede pasar? Bueno, pues mándenos sus fotos, ¿sí? Mándenos sus fotos para que pues, ustedes puedan vivir tranquilos. Pues yo les doy muchas gracias por la atención a este video y me despido como siempre, deseándoles que tengan una buena salud estructural.